esta es una de las maravillas que realiza mi invitado. La verdad es que es muy lindo meterse en internet, en las redes y poner un nombre y encontrar diferentes facetas de la misma persona. Es muy lindo porque uno dice, bueno, ¿cuántas posibilidades tiene un artista para entregar cuando le gusta, cuando ama lo que hace y cuando tiene la técnica, cuando domina un instrumento y sabe específicamente dialogar con ese tema, con esa disciplina? Y es el caso de lo que sucede entre Mau Montero y la música que realiza. Hoy estaremos hablando con un gran guitarrista, con un compositor, con un músico que ha trascendido y ha trabajado en diferentes espacios, ha innovado de formas distintas y que hoy propone un proyecto muy interesante junto a Tere Morales, quien ya ha estado acá en nuestro programa, y hoy pues va a ser un privilegio para nosotros conocerlo de cerca, porque Mau Montero es uno de los pocos artistas de los que no conocemos mucho, más allá de lo que la prensa y la coyuntura deja conocer en ese momento, así es que tenemos un privilegio doble. Bienvenido a nuestro programa radial. Avia Yala Culturas Radio regresa a través de la doble 88.3. Gracias por estar en nuestra compañía, gracias por vernos también a través de nuestras redes sociales, de nuestra página de Facebook. Durante los próximos 45-50 minutos estaremos conversando sobre música con un gran artista, con un artista boliviano. Acompáñeme, así comenzamos. Pues bienvenido, querido Mau, gracias por estar acá, te agradezco mucho. A ti pues, Araí, gracias por sorprenderme a inicio de semana y bueno, yo encantado de comenzar la semana contigo. Genial. Mau, vamos a comenzar por el Mau pequeño. Normalmente cuando hacemos este tipo de programa, buscamos un poco de información sobre los invitados para ya llegar con ciertas cuestiones adelantadas, pero eres uno de los pocos artistas que se convierte en un reto para cualquier periodista porque es difícil encontrar información cuando alguien se muestra al mismo tiempo tan abierto, tan libre a través de su trabajo artístico y por otro lado tan reservado a través de su vida. Y bueno, que los artistas son experimentados en crearse personajes e imágenes de ellos mismos, ¿verdad? Cuéntanos sobre tu infancia. Mi infancia creo que como la de una persona cualquiera. He estado en el colegio, he comenzado a hacer música desde mis 14, 15 años más o menos. 14 años ya. He empezado tocando música folclórica, muy motivado por una profesora que armó un grupo folclórico en mi curso. No me gustaban las ciencias exactas. No tengo un buen recuerdo del colegio porque me parece que el colegio te quita mucho la capacidad creativa y te encasilla en un molde de pensamiento a seguir que no está de acuerdo con, sobre todo con la mentalidad del artista. Entonces creo que sigue siendo un espacio en el que socializamos, encontramos amistades, muchas espero que sean eternas, otras pasan siempre dejándonos una enseñanza y bueno, pues mi experiencia en el colegio ha sido así, creo que como la de muchos. Genial. Me dices que crees que el colegio un poco, digamos, te encierra, ¿no? Te mete en ciertos moldes como institución o específicamente tu colegio. No, yo creo que en general, como institución, sé que ahora hay otras unidades educativas que están con una metodología más, una malla curricular, si quieren, más alternativa, pero creo que en el tiempo en el que yo he estado en el colegio, que han sido 80s, 90s, la propuesta del sistema educativo era prácticamente el mismo en todos, o sea, además, más allá de la jerarquía de los colegios, ¿no? Claro. Específicamente me decías que una profesora fue la que te impulsó a acercarte a la música. Sí, ella, Selma Rojas se llamaba, era profesora de música, orureña, y entró con unas ganas de darle no sé, potencialidad, de darle fuerza en el campo artístico al colegio, y entonces comenzó a promover esto de las peñas y los encuentros musicales y los festivales, ¿no? Entonces hacía como que números de canto en las horas cívicas y todo esto. Ella entró a promover prácticamente la música y me acuerdo que hizo una especie de casting para que cantemos y que actuemos y todo eso, y ella armó un grupo folclórico en mi curso. Genial. Y en este momento, ¿qué
considerabas tú de la música? ¿Cuáles eran tus recuerdos, tus referentes con 14 años? Mira, yo con 14 años no tenía idea de lo que iba a ser mi vida. N- No te digo que de alguna manera esta profesora sí le cambió el rumbo a mi vida, pero justo una vacación antes, recuerdo que mi mamá, como todas las mamás, ¿no? Que agarran y dicen, bueno, ¿qué vas a hacer esta vacación? No puedes estar sin hacer nada, o sea que a ver, ¿qué vas a hacer? No, y yo dije, mami, no sé qué voy a hacer. Y agarró y compró una guitarra y me dijo, bueno, aprende a tocar guitarra. Ujú. Entonces tenía la guitarra en la casa, entonces esa coincidencia tuvo razón de ser con la idea de la profesora. Entonces dije, bueno, tengo guitarra en la casa, la profesora está buscando un grupo de folclore, a ver, veremos qué podemos hacer. Qué bien, tu mamá fue la primera que te compró la guitarra, ¿no? La Sí, sí, primera sí, guitarra que sí, tuviste sí, sí. desde No sé si joven. ahora se arrepiente, pero, Hay pero que sí, ella fue la preguntarle. primera. Qué bien. ¿En tu familia había alguna dirección? ¿Había alguien relacionado con el ámbito artístico? No, creo que mi familia, tengo un grupo de tíos ¿Cuántos de la son en tu familia familia? Durán, muchísimos, A pero ver. bueno, muchísimos. Pero en la familia, así con hermanos, somos 5 hermanos, Ujú. yo soy el del medio, me he criado con mi mamá prácticamente, y entonces, bueno, mi mamá se las ha bancado para darnos a los 5 todo lo que más o menos podíamos y queríamos. Entonces, ha sido lindo porque somos hermanos muy distintos, somos muy Mm. diversos, pero bueno, a la vez yo me he encaminado en el camino artístico y si bien creo que a mi mamá no le ha gustado mucho, siempre me ha apoyado, de alguna manera, eso lo valoro. Qué bien. De los 5 hermanos, ¿qué lugar ocupabas? ¿Cómo eras? Bueno, como te digo, soy el del medio, tengo 2 hermanas, una hermana y un hermano mayor, una hermana y un hermano menor también. Y bueno, ahora creo que ocupo un lugar privilegiado porque mi mamá creo que me quiere mucho como artista. Más allá de que le guste lo que hago o no, me quiere mucho como artista. Creo que ha encontrado esto de que tengo una sensibilidad tal vez especial, entonces yo me siento privilegiado Qué en los bien. brazos de mi mami. Es de las que se siente orgullosa cuando le preguntan, ¿y tus hijos? El primero de quien habla es del Mau. Ah, el Mau está muy bien con sus nuevos discos, Exactamente, ¿no? pero sin embargo siempre me dice, no sé por qué te has dedicado a esto. Entre paredes, ¿no? Así Entre es. casa. Qué bien. Te preguntaba qué lugar ocupas, porque normalmente cuando son varios hermanos, como que uno sabe que es como que el más mimado, otro el que ejerce cierta autoridad, ¿no? ¿Qué influencia han tenido en ti tus hermanos mayores o menores? Muchísima, muchísima, porque yo me he criado con estos hermanos que en la época bueno, voy a decir en radio, en la época de cuando estaba de moda la radio, la Estéreo 97, y todos Ujú. esperaban los rankings de la Estéreo 97, y era como que la radio más escuchada y que tenía más rating y todo esto. Mis hermanos escuchaban mucha música, escuchaban música en inglés sobre todo, Ujú. entonces yo he crecido muy chiquito escuchando lo que ellos escuchaban, pues. Ah, ok. Entonces, de Con sus alguna manera, influencias, digamos. exactamente, el gusto musical, claro que de alguna manera me ha entrado por ese lado. Qué bien. Y cuando hablamos de música en inglés, Mau, hablamos de cierta, digamos, ya concepción cultural de lo que era la música en ese momento. Sí, pero mis hermanos creo que escuchaban más música que en ese momento estaba de moda, ¿no? Yo me he formado gracias a encontrarme con personajes que se han dedicado a la música, Ujú. es que he comenzado a escuchar, creo que música selecta, y música que tenía un tipo de contenido, música que Ujú. ya conceptualmente yo valoraba por lo que decía, por lo que estéticamente era, y encontré muchos significados para aprender a degustar de alguna manera del arte y de la música. Genial. En tu colegio me decías que la profesora de la que me hablabas con una sonrisa en el rostro te inculcaba el gusto por la música, pero hablamos en ese momento de la música folclórica, Folclórica, ¿no? exactamente, ¿Y sí. cómo conjugabas entonces tus influencias de música en inglés y al mismo tiempo el llegar al colegio y relacionarte con la música folclórica? Lo que pasa es que no me había dado cuenta que la música en general me gustaba. Entonces, cuando la profesora arma este grupo que éramos los Soncosúas, Son Cosúas, es el sí, sí, primer que nombre. se Es el primer llama nombre de tu primer grupo. el primer nombre, el primer grupo, que significa ladrones de corazón. Ladrones Ladrones de de corazón, corazón. sí. Mira tú. Y entonces ella arma este grupo
Y claro, nos dice, bueno, tenemos que sacar canciones folclóricas. Entonces escuchábamos al grupo Proyección, obviamente a los Carcas y los grupos que Mm. estaban, el grupo Illimani, me acuerdo, Ancestro y todo eso. Entonces escuchábamos, ella nos grababa canciones o nos prestaba discos y nosotros escuchábamos las canciones y le decíamos, esta canción queremos sacar y todo esto, ¿no? Entonces fuimos armando un repertorio y claro, como te decía, ahí me fui dando cuenta que en realidad la música te cautiva, me cautivaba a mí muy a pesar del género, ¿no? A pesar del género, Sí, claro. te entraba. ¿Qué te Sí. entraba de la música? ¿Cierta sensibilidad? Sí, claro, seguro al principio melodías, ¿no? Ujú, Cuando uno es muy niño es difícil que le agarre primero a la letra, ¿no? O a lo que ujú. te quieren decir o al mensaje o a la filosofía de la canción. Pero al principio eran las melodías, era la fuerza de la canción, cómo estaba interpretada, ¿no? En el caso de los Carcas, ¿no? La voz de Elmer Hermosa siempre nos decía, wow, que yo quiero Retumbaba, cantar ¿no? así, claro. Mm. Entonces eso nos motivaba a sacar canciones difíciles, ¿no? O canciones que suenen muy bien o con mucha fuerza o que sean bailables y todo esto para que la gente se emocione en los festivales que hacíamos. Y más allá, después, pasando un tiempo, fui encontrando la importancia de desmenuzar el texto, Mm. por suerte. El texto, en la música Sí, como un texto, sí, visto como un como un texto, texto. como un texto. Porque eh, tuve la suerte de que tuve una profesora muy inclinada a la literatura y ella nos Ah, ok. hacía leer leyendas y nos hacía leer novela, Ujú. ¿no? Y entonces, a partir de cómo ella nos explicó el análisis del lenguaje, entonces inconscientemente, te juro que fue inconscientemente, hice el ejercicio en las canciones que yo sacaba o sea, musicalmente, ¿no? O sea, los textos de las canciones, comencé a hacer el ejercicio del análisis del lenguaje. Qué bien, qué Mm. lindo, qué linda experiencia. Cuando terminas el colegio, pese a tener guitarra en casa, imagino que tu mami te dijo, lo que pasa con casi todos los que se sientan en esa silla, tienes que estudiar algo Sí, que garantice tu supervivencia en el futuro. exactamente, sí, sí, sí. Fue así. ¿Qué decidiste? Eh, bueno, yo le dije, mami, creo que vamos a hacer un pacto, yo quiero estudiar música. Y mi mamá me dijo, como todas las mamás, no vas a poder vivir de la música. Y yo le dije, quisiera tomar el riesgo. Y mi mamá me dice, hagamos un trato. ¿Dónde vas a estudiar música? Terminando el colegio, yo había hecho más o menos un año en el conservatorio. Había estado un año en el conservatorio. Al mismo tiempo que en el colegio, ¿no? Sí, sí, entré Ujú. al conservatorio, salté unos cursos porque yo ya había aprendido a leer de manera autodidacta música, no me metí Mm. a eso, entonces como das un examen para entrar al conservatorio, entonces me pusieron ahí unos cursitos más y me acuerdo que esa época el conservatorio era pues rígido en lo que era música clásica. Ya. ¿No? Y yo no me veía como un músico, como un guitarrista de música clásica. Me gustaba, disfrutaba mucho de las obras, Y de hecho comenzaste disfrutaba estudiando por esa parte, ¿no? académicamente sí, Académicamente, claro. académicamente sí. Entonces, pero le dije a mi mamá, esto no es lo mío, y mi mamá me dice, pero no hay otra escuela que no sea el conservatorio que te forme para después ejercer profesionalmente la música, ¿no? O Mm. dentro de la música, o el rol de la música. Entonces, yo le dije, mira, mami, se ha abierto una universidad. Se había abierto recién la Universidad Evangélica. Era la única que tenía la carrera de música. ¿De qué año me estás Ahí, hablando? más o menos espera, 96, 97. 96, Claro. 97. Y ahí estaban de docentes, estaba Beatriz Méndez, que es una Mm, cantante súper reconocida, maestra de muchísimos músicos ahora. sí. Después Álvaro Montenegro también estaba, el maestro Willy Posada, y eran varios. Entonces yo dije, claro, para mí creo que esto es donde tengo que ir. Mm. Entonces fui a la Universidad Evangélica a averiguar y todo esto y le pasé el pensum a mi mamá. Mi mamá me dijo, ¿estás seguro? Es una universidad que no es reconocida y no sé qué. Y yo le dije, sí. Entonces me dije, bueno, el trato es este, terminas la universidad, sí o sí, pero si pasa algo y no terminas, así como el conservatorio y todo esto, creo que me veía inseguro. Entonces agarró y me dijo, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es, no cumples con nuestro trato, entonces tú entras a estudiar una carrera Tradicional. normal y tradicional. Ujú. Y yo le dije, bueno, ok. Y mira lo que pasó, entré a la Universidad Evangélica, estuve año y medio y la universidad cerró.
Pero no fue por tu culpa. No fue por mi tu culpa. inseguridad. No Claro. fue por mi culpa. Entonces, en ese momento, el trato, ¿cómo funcionaba? No, el trato funcionó como tenía que ser. Mi mamá me dijo, pase lo que pase, si no terminas la carrera en la universidad, entonces entras a estudiar. Ok. Entonces, bueno, no me quedó otra que palabra de honor. Le dije a mi mamá, ok, mami, voy a entrar a estudiar una carrera convencional, ¿no? Y no sé si esto te hace feliz a mí y si me va a hacer feliz, bueno, si te hace feliz a ti y si me va a hacer feliz a mí, pero voy a cumplir con el trato porque al final yo sabía que iba a seguir estudiando música. Claro. No había dependías otra... necesariamente de... Exactamente, y además que no había otro espacio en el que yo me pueda formar. Mm. Y entonces seguí como autodidacta. ¿Y qué estudiaste? ¿Qué decidiste tomar? Mira, soy comunicador social. Pero es que ahí terminan Soy todos. comunicador social. Al final he terminado haciendo 2 diplomados. ¿En comunicación? Sí, hice en realidad para ser docente y ejercer como ok, docente. ok. ¿No? Hice el uno por habilidades, el otro por competencias. ¿Y de qué eres docente, Mau? Fui docente justo en la Universidad Católica, Ujú. se abrió un espacio alternativo en el que fui docente del área de arte y filosofía. Arte y filosofía. Sí, qué dentro del lindo. departamento de ciencias religiosas. Y fue lindo porque estuve como 3 años. Entonces dije, bueno, valió la pena esto. Y gracias a eso, después me di cuenta, bueno, a mí me gustó siempre por esto de escribir textos, Ujú. porque la música yo la relaciono mucho con el texto, por más de que haga música instrumental. Claro. Entonces, lo que dices y lo que quieres decir y las imágenes que tú formas, ya sea a partir del lenguaje textual o del lenguaje musical, tiene mucho significado para mí. Entonces, decidí entrar después a hacer una maestría en teoría crítica. Pero ya una cuestión por gusto, no porque tenía un trato con mi mamá. Entonces, bueno, esas herramientas las utilizo para escribir y para lo que yo hago. Wow, teoría crítica. A ver, me apuntaré por acá porque eso nos va a servir sin duda alguna. Interesantísimo, Mau. Hacemos la primera pausa, ¿te parece? Claro que sí. Mire cuántas cosas nos hemos enterado. Mau cumplió con su palabra, un contrato familiar muy interesante y bueno, yo creo que hoy, no creo que hoy pues su madre se arrepienta porque tiene doble. Por exigir uno, tiene doble, tiene doble en su hijo, tiene 2 Mau al mismo tiempo. Hacemos la primera pausa a través de Avia Yala Cultura Radio, a través de la doble 88.3 y a la vuelta seguimos conversando con Mau Montero. Seguimos conversando con Mau Montero. Usted recuerde que habíamos hablado en la primera parte, si se enlaza con nuestra señal en estos momentos, sobre los inicios de Mau y cómo a través de un pacto entre él y su madre en relación con lo que iba a estudiar, se convierte en docente en la Universidad Católica, imparte una materia muy interesante que tiene que ver con el arte y la filosofía. Además estudia teoría crítica, ve la música desde joven como un texto. Y yo creo que todo ello como que ya estaba creando la situación, digamos, el cimento para que en 1999 aparezca Entre dos aguas. Sí, así es. Creo que toda esa primera parte efectivamente ha sido una especie de confabulación para prácticamente el primer proyecto que he tenido en mi vida, un primer proyecto profesional dentro de la música, que ha sido Entre dos aguas. Genial. ¿Cómo congeniar el trabajo con la vida privada? Siempre nos hemos preguntado, al menos yo, no voy a incluir a los demás sin saber, como periodista, ¿cómo se logra un trabajo artístico familiar? ¿Cómo emprender un camino tan largo y de tanto crecimiento entre tú, entre Melo y todos aquellos que le han acompañado durante los tantos años de Entre dos aguas? Mira, creo que todavía no encontró la fórmula. Creo que no la he encontrado, sinceramente. Pero siempre, y bueno, y esto ha sido una cuestión de complicidad. Con la Melo veíamos importante el hecho de mantener nuestra relación como pareja aislada de nuestra relación artística y pública. ¿La mantenían aislada? Sí. ¿Separaban los temas? Bueno, intentábamos. Al menos intentaba, ¿no? eso es Sí, importante. Sí, y en varias entrevistas, ¿no? Intentábamos darle el giro, nos preguntaban cosas acerca de la familia y de Empezaba pareja. por ahí. Claro, ¿Y quién se queda en ¿no? casa cuando uno tiene que tocar? Exacto, y nosotros, nada, pues queríamos
difundir y decir y hablar acerca de nuestros proyectos como artistas, ¿no? De los discos que estábamos sacando, de qué estábamos promocionando, qué estábamos haciendo ahora, los cambios que teníamos con Entre Dos Aguas, la evolución y todo eso. Entonces a veces se nos confundían las entrevistas, pero creo que intentábamos manipularlas y salir de alguna manera con lo que nosotros queríamos decir. ¿Ustedes eran dos aguas distintas? Sí, siempre hemos sido dos aguas distintas. Desde el inicio, la Melo tenía una formación muy folclórica. Okay. Ella era de una línea del folclore y de la música latinoamericana muy fuerte. Su influencia de Mercedes Sosa, Sabia Nueva, en ella era fuerte desde la familia. Y claro, yo venía de un mundo del rock, había explorado en el folclore, pero yo me gustaba la música en inglés, me gustaba el rock clásico, me gustaba la filosofía y la música complicada, si quieres, y a ella le gustaba más un poco la música sencilla, que diga cosas lindas, pero sin muchos vericuetos. Ya, y en ese momento se complementa, ¿no? Sí, nos complementamos porque de alguna manera cuando comenzamos con ella nos encontramos en la universidad, en la carrera de comunicación. Ah, ok. Hasta por ahí te convino estudiar comunicación. Mira, no sé si me convino, pero... Bueno, pues Mau, han sido muchos años. Nos hemos encontrado, sí, creo que sí. Ha sido un encuentro lindo, pero ha sido lindo porque además nos encontramos justo en la época de la inscripción con ella. Ella estaba escuchando música, me acuerdo, y yo le dije que qué estaba escuchando. En la fila para la inscripción. Ah, ok. Entonces, ella me dice, tú ahí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que imagínate una fila para la universidad, para la UMSA no es poco tiempo. ¿Lo ves? Entonces, ahí haces charla con todos los que puedes. No fue una cuestión directa de hacerle el entre a la Melo. Ok. ¿No? Sí. ¿Lo quieres dejar claro? Sí. Sí, era una chica muy simpática, muy linda, pero estábamos ahí juntos y nada, pues ¿qué estás escuchando? Y bueno, y comenzamos a hablar de música y ella me cuenta que había salido del colegio y que en el colegio también hacía música y cantaba y todo. Entonces, bueno, como estábamos apuntando a la misma carrera, decidimos a ver si algún rato hacemos música. Y tal cual, nos encontramos para escucharnos, ella me hizo escuchar qué canciones hacía, interpretaba, le gustaban. Y coincidimos en varias cosas y decidimos empezar a hacer música juntos. ¿Primero empezaron haciendo música y luego se convirtieron en pareja o fue al revés? No, comenzamos haciendo música, sí, comenzamos haciendo música y después, al poco tiempo, nos convertimos en pareja. Qué lindo, qué lindo. ¿Sí? En todos estos años de Entre Dos Aguas, ¿cuáles fueron aquellas experiencias más intensas con las que te has quedado? Experiencias tensas. Intensas, tensas, buenas, malas, que han ayudado a formarte como profesional. Mira, lo que tú dices, hay mucha gente que no conoce realmente lo que los artistas viven, ¿no? Ejerciendo este rol musical que hemos elegido, no sé, el camino que hemos elegido. Hay mucha gente que piensa que cuando eres famoso, cuando sales mucho en tele, cuando tienes muchos videos y todo esto, ¿no? Es que te has consagrado, ¿no? Y que como que has llegado al horizonte que has elegido. Yo lo que le agradezco a Entre Dos Aguas es que gracias a Entre Dos Aguas he viajado mucho en mi vida. Y con Entre Dos Aguas hemos llegado a eso. Yo lo hablaba con algunos artistas, ¿no? Algunos artistas que decían, bueno, yo lleno, digamos, el teatro al aire libre, ¿no? Yo lo lleno, pero ¿tú qué haces? ¿Llenas un municipal, digamos, con el tipo de música rara que haces? Y yo le digo, bueno, he llenado el municipal varias veces, pero si bien por ahí no he llenado el teatro al aire libre, pero a nosotros nos han invitado desde afuera muchas veces. Nosotros nos sentíamos, como esa frase popular dice, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Sí. Entonces nos invitaron, nosotros fuimos a tocar a Ecuador, estuvimos en Perú, en varias ciudades de Perú, estuvimos en varias localidades también de Ecuador, estuvimos en Colombia, en Venezuela, en Caracas, en el Festival Bolivariano de la Canción, estuvimos en Santiago, en Valparaíso, bueno, en Chile en general. ¿Por qué se convierte el llenar un teatro en un referente de tu éxito musical? Sí, claro. ¿Por qué? Y eso yo decía, bueno, y al final también estuvimos en Europa tocando, invitaciones que de alguna manera con nuestra música nos habíamos ganado, claro, ¿no? Y entonces para mí tampoco eso es un éxito, pero
pero creo que una de las cosas más lindas que me ha dado la música en esto de los fenómenos que tú decías es el hecho de poder conocer culturas y conocer el mundo de alguna manera. Claro. Obviamente nos falta muchísimo, pero dentro de esto, ahí están estas situaciones álgidas, lo que tú decías, tensas, ha sido que tuvimos que hacer una visa para México y nos la negaron. Como artistas Cuando le ya negaron. sí, como artistas nos negaron la... ¿Tenían riesgo ¿no? de quedarse en México y México decidió no recibirlos? No sé por qué, pero nos negaron la visa. Entonces, ya teníamos todo para el festival a donde estábamos yendo, teníamos que quedarnos casi un mes y medio en México, teníamos todo ya como una gira armada, ¿no? En diferentes cafés, en diferentes ciudades y todo esto. Y entonces, por suerte, nos encontramos con gente que realmente se pusieron la camiseta entre dos aguas y nos gestionaron la visa desde allá para que podamos ir. Wow. Porque desde acá nos la Qué negaron. nivel de cariño, ¿no? De reconocimiento. De compromiso, en de su realidad. trabajo. Creo que de compromiso Claro. con el proyecto que teníamos. Y aunque no creas, no sé qué tenemos, pero cuando nos invitan a Francia y después hacemos una cadena ya para ir a tocar a Bélgica y otros lugares, para Francia nos niegan la visa también. Y no sabes qué momentos tensos nos generó eso. Claro, o sea, el porque hecho de que realmente tu no palabra tengamos la está en- libertad Claro. de poder ir a ejercer libremente nuestra música. Y claro, sabemos cómo es esto de la política y la diplomacia y todo. Pero realmente nos sentimos muy frustrados. Entonces nos niegan y tuvimos que hacer una serie de gestiones y acudir a gente y todo esto, igual, para que desde allá nos puedan gestionar la visa y nosotros Qué lindo. podamos ir. Lo logramos al final, pero han sido, creo que de los momentos más tensos y de más estrés Más difíciles, ¿no? artísticos que hemos tenido. Sí. ¿Por qué crees que Entre Dos Aguas tuvo más acogida afuera que en su país? Uno, porque en Francia nos lo dijeron así. Ustedes realmente, o sea, aquí ha llegado ya mucho tiempo, en la década del 70, 80, principios del 90, grupos con tal cual formación Carcas, ¿no? Y nosotros en esa época habíamos hecho los paseos por la cueca, ¿no? Donde teníamos temas nuestros, pero también teníamos temas tradicionales, de alguna manera, de la cueca antigua, cuecas más contemporáneas. Para hacer etcétera. referencia con Exacto. un momento Entonces cultural, lo que ¿no? nos decían era, nos gusta porque ustedes hacen el folclore de otra manera. Claro. Proponen dentro de su folclore, pero con otras herramientas y otros elementos. Entonces, eso queríamos traer acá. Qué bien. Y creo que eso es algo que jaló. Y obviamente para los festivales de música latinoamericana, las letras y el hecho de lo que nosotros proponíamos en base a como jóvenes, cómo veíamos el contexto político, creo que era importante para las invitaciones Genial. que teníamos. En el trabajo que hacían colectivamente, me decías que tú desde muy joven ya veías el texto, la música como un texto que había que leer, que había que investigar. Y aprovechando también lo que luego estudiabas en relación con la teoría crítica, esta necesidad de ser crítico también con lo que hace, ¿lo abocabas a la música, al trabajo en equipo? Sí, seguro. Yo creo que todo tipo de texto y de obra artística tiene que de alguna manera tener esa profundidad que le permita al otro de construir tu obra. O sea, cuando tú haces una obra que la haces pública y que la pones a consideración de la gente, esa gente tiene la capacidad de deconstruir, ¿no?, tu obra y la lleva hacia su vida, hacia sus percepciones, hacia sus experiencias y todo eso. Creo que mientras mejor, mientras más profunda de alguna manera sea tu obra, entonces el público tiene mayor capacidad de construir eso que estás haciendo. Claro, y creo que es importante. Es interesante. Luego de cerrar el ciclo de Entre Dos Aguas, un poco, en cierta medida, después de tantos años de trabajar con un mismo equipo, con una misma persona cerca, como que tenían ya un sello propio, ¿cómo enfrentar tus próximos proyectos? ¿Con qué cara, con qué piel, ¿no? Un poco te quitas la piel que tienes y te vuelves a poner una nueva, enfrentabas tus otros proyectos. Mira, yo voy a serte sincero, creo que esto no lo he hablado con nadie públicamente, porque puede resultar feo. No Pero me hagas sentir culpable. No, lo que pasa es que si estoy acá el lunes de madrugada de llegada aquí al canal, es porque dije, mira, ayer he trabajado, yo trabajo por lo general en las noches. Es cuando llega... Soy nocturno, noctámbulo, y no porque me encante, pero es un momento donde encuentro paz, hay mucho silencio. Hay mucho silencio. Y como trabajo con esto de música, ahora estoy terminando la música para una segunda película en la que estoy trabajando, que se llama Un abrazo en el Chaco.
Entonces, bueno, me metí domingo a hacer la música para eso. Pero es una consecuencia conmigo mismo el hecho de estar acá, porque creo que, y no te digo esto por corcharme contigo, pero digo, siempre entre artistas nos quejamos de las entrevistas que hemos tenido. Entonces digo, cuando una persona o sea, con la cual disfruto las entrevistas, que me hacen cómo no voy a ir o le voy a fallar. Entonces, estoy acá. Gracias, te agradezco. Y te voy a contar una cosa. Esto de Entre Dos Aguas ha sido muy difícil porque no es culpa de la Melo, pero por lo general la gente lo que ve es el frontman de la banda que se presenta, ¿no? Sí. No solamente en el rock, donde sea. Sí. Entonces, lo que la gente veía de Entre Dos Aguas, pienso yo, en general, digo, no todos, pero era a Melo Herrera, ¿no? La voz bonita de Melo Herrera, la imagen de Melo Herrera. Por lo general la gente no piensa en quién hace los arreglos, quién hará las letras y todo esto. Ni la gente, ¿no? ni comunicacionalmente se le da importancia a eso. Es lo mismo que pasa con el cine. Exactamente. El director y el protagonista. Para de contar. Entonces, ahí hay un montón de elementos que cuando cerramos con Entre Dos Aguas, puedo ver y digo, no sé si es que quisiera recaer en esto de seguir siendo el artista que está detrás. Okay. Por ahí es algo, no lo he elegido, ¿no? He disfrutado mucho de la época de Entre Dos Aguas, pero pienso que la gente se queda con eso, ¿no? Y vuelvo a tomar el riesgo, me parece que me pasa lo mismo con la Tere, ¿no? La Tere es la voz bonita, es la persona ¿Condenado? que está delante, y es como que yo mismo me autocondeno, pero lo que tú dices es cierto. ¿Dónde está mi rebeldía en esto? Lo sigo disfrutando porque pienso que la vida, cuando tú afrontas proyectos, tienes que asumir roles. Y esos roles hay que asumirlos de la manera más humilde que se pueda. Claro. Entonces, cuando tú asumes roles en un proyecto, aceptas quién es el director, quién es el productor, ¿no? Quién es el que tira cables, quién es el camarógrafo, etcétera, claro. ¿no? Y mientras cada quien ejerza ese rol, el proyecto va a ir bien. Si tú quieres hacer de todo, el proyecto no va a ir bien. Entonces son roles que yo acepto, pero me gusta el hecho de diversificarme en esto de la música. Entonces no me quedo ahí. Ya con Entre Dos Aguas tenía otros trabajos, otros proyectos. Me meto en el mundo del flamenco, entonces hacemos Chola Chala con Mauricio Machicao. Después comienzo a hacer música instrumental y empecé a viajar, sobre todo a Chile y a Perú, para encuentros y festivales de música instrumental, con canciones y obras mías, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que yo las asumo también, que la gente por ahí no las conoce tanto, como otros proyectos que fueron más de alguna manera reconocidos o conocidos, pero es un sentirme bien conmigo mismo. Decía el tema de las pieles, porque Chola Chalá es un proyecto interesante, ¿Paranoide? Ah, Paranoide, claro, y Paranoide también fue con Melo, claro. Paranoide también fue con Melo, pero ya no era el Entre Dos Aguas que uno ya veía, es decir, desde afuera, yo te digo desde mi percepción, yo no veo Entre Dos Aguas sin Mau Montero. Es decir, no lo veo, porque para mí era una dupla, ¿no? Y uno cuando se intenta analizar o un poco ir más allá de la superficialidad del trabajo que hacen los artistas, como que no puede separar un grupo, no puede separar un equipo, no puede separar lo que ves que funciona de manera conjunta, ¿no? E independientemente, Mau, de que estés delante o detrás, la música que tú haces es tuya y es de Mau Montero. Es decir, ni modo que digamos se escucha bien, pero ¿de quién será? No, es de Mau Montero. Entonces, en esa medida yo creo que el estar delante o detrás no lo determina la posición espacial en el escenario. Yo también estoy completamente seguro de eso. Lo determina la calidad de trabajo que se realiza. Claro, ¿no? Que sí, yo estoy completamente seguro de eso. Y Melo ha continuado igual su camino con otros proyectos, sigue cantando, sigue adelante. Claro. Y me llama muchísimo la atención, hablando humanamente, como si no fuéramos artistas, como si no fuéramos periodistas, artistas. Es difícil una separación, y más aún cuando entre medio también hay un proyecto interesante que ha marcado la carrera de ambos. Por eso te preguntaba, ¿con qué piel te vuelves a vestir? Porque es difícil. Claro. Y además tengo amigos artistas y además, de alguna manera, amigos seguidores que nos preguntaban, imagínate, o sea, bueno, supongo que a ella le han preguntado, y a mí me preguntaban así por Facebook, de manera privada, ¿sí? O sea,
pero ¿por qué se han separado? Además tienes que dar Claro, explicación, ¿no? ¿no? Y yo qué podía decirles, no podía ahondar en muchos detalles, No pero tienes por qué tampoco claro, hacerlo. no, Claro. pero bueno, intentar ahí Salir sacarle un un poquito de la duda y salir del paso, sí era complicado. Salir, darle el pecho. Bueno, vamos a hacer la próxima pausa, Mau. Ya a la vuelta quiero que hablemos de tu propuesta como compositor relacionado con este proyecto con Tere. Y bueno, van a ser nuestros últimos minutos para ir cerrando la entrevista. ¿Te parece? Genial. Claro que sí, gracias. Hacemos una pausa más y a la vuelta ya como que vamos cerrando nuestra entrevista con Mau Montero. Recuerda usted que es interesante siempre conocer de cerca la obra de los artistas, pero más interesante aún es que usted corra directamente a través de su celular y ponga cualquiera de las canciones de Mau, un poco para que entienda dónde aterriza todo lo que estamos charlando acá en nuestro programa. Una pausa y ya regresamos. Uno de los elementos por los cuales se caracterizaba Entre Dos Aguas y después los demás proyectos que presentaba Mau Montero, recuerda que has venido acá, justo a este mismo estudio, con Chola Chalá. Sí, claro. Recuerdo, has venido acá a tocar el cajón, yo amando el cajón, y creo que en esa conversación discutíamos si el cajón era español y hablábamos que no, que era, No, es peruano. Es peruano, pero otras personas pensaban que había venido por la zona de los moros, ¿no? Y era así muy interesante la charla, creo que esa fue la primera entrevista que tuvimos hace muchísimos años, ¿no? Sí, Yo sí, ni me sí. acuerdo, creo que estaba con trenzas, era una cosa súper rara, pero siempre se ha caracterizado tus proyectos por composiciones propias, trabajas con composiciones propias. ¿Cómo es componer, Mau? Mira, yo tengo el lado de compositor, ¿sí? Y disfruto, respeto mi trabajo. O sea, no es algo que yo lo fuerce, sino es algo que y me nace y tengo que de alguna manera expresar por medio de lo que hago, todas mis percepciones de vida. Tengo el lado de intérprete también. Con Black Dog tenemos una banda en la que hacemos rock clásico y para mí es una especie de terapia, de verdad, es una especie de terapia. Me divierto mucho con esos conciertos, me divierto con la gente y todo, pero me encanta ser intérprete también, aprendo lo que es ser intérprete, pero como compositor siempre he tenido no sé si es bueno o malo, hay gente que me ha dicho, lo que pasa es que no te terminas de definir en un estilo, tal vez no quiero hacerlo. No tienes por qué hacerlo, Tal claro. vez no quiero hacerlo, y por ahí ese es mi estilo. Entonces, con Entre Dos Aguas teníamos canciones que sonaban más a folclore, hay otras canciones que sonaban más al folclore latinoamericano, si quieres, otras canciones que sonaban un poquito más a blues, otras más rockeras, otras un poco más como a música clásica, no sé, ¿entiendes? Muchas sonoridades, y por eso la música de Entre Dos Aguas era pues ecléctica. Claro. Y disfruto mucho haciendo eso. Y Chola Chalá no es algo distinto. Chola Chalá es otra parte de eso. Y es cuando comienzo a experimentar con el flamenco. Y manteniendo igual letras que nos parecían coherentes con lo que musicalmente queríamos transmitir, ¿no? Eso es importante. Que ese era un lenguaje totalmente distinto al de Entre Dos Aguas. Claro. ¿No? Y también con influencia de los géneros tradicionales bolivianos, ¿no? De la música tradicional. Exactamente, sí, era flamenco en la que estábamos intentando de alguna manera amalgamar, juntar con música, pero folclórica de La Paz, ¿no? Entonces teníamos como que unas mezclas con cuecas, huayños, con saya. Qué lindo. ¿Cómo son tus composiciones, no tanto musicalmente, sino de estilo? ¿Por dónde como que te nace componer? Creo que soy muy existencialista, de alguna manera. ¿Eso significa Sí. llorón en el argot popular? No, creo que no. Creo que no. Me parece que cuestiono mucho mi razón de ser acá y por ese hecho también cuestiono mucho todo lo que pasa a mi alrededor. Por eso nunca he podido desvincular mis textos, de alguna manera, del camino filosófico, pero también del camino político, ¿no? Y de decir las cosas como yo pienso. Alguna vez hemos hablado contigo. Creo que nadie debería hacerlo en realidad. O sea, nadie, todos tenemos una manera de justificar y decir por qué y qué queremos de nuestro espacio. Entonces, son cosas que no las puedo desvincular hasta ahora, ¿no? Pero sí en mi vida he tenido ciclos. Entonces he ido cambiando de alguna manera y lo que pensaba cuando he arrancado en mi carrera ya no, o sea, no pienso igual ahora. Entonces son nuevas formas de pensar y yo me sigo renovando y sigo deconstruyéndome.
Genial. Y esa conciencia de la que tú hablas en temas específicamente políticos fue también permeando tu creación, porque no hemos hablado de ese tema específicamente, pero imagino que del año 94, cuando empezabas a hacer música, estabas en el conservatorio, bueno, pasaste por todo lo que nos has contado, la situación y el contexto boliviano era muy distinto a lo que es hoy, ¿no? Claro que sí, claro, y han sido etapas, creo que radicalmente a nivel creativo, te Ujú. digo, muy distintas, pues. Claro. O sea, porque nosotros de alguna manera sí teníamos como Entre Dos Aguas, y ha sido un papel importante el que hemos jugado nosotros en la época de la guerra del gas, Ujú. ¿no? Me acuerdo cuando con Richari salíamos y nos encontrábamos en plazas y todo esto cantando, ¿no? Pero cantando realmente eso sí era una canción protesta, ¿no? Porque hay Mm. mucha gente que nos cuestionaba, como Entre Dos Aguas, decían, pero ustedes se han quedado en el tiempo, siguen haciendo canción protesta y esto es después de la década del 70, del 80, y nosotros decíamos, no, o sea, Claro, nosotros, porque hoy no hay o sea, que... claro, o sea, hoy no tenemos que No, decir, no hay todo nada, está bien, todo está claro, no hay perfecto, nada que... ¿no? Claro. Me acuerdo que ya en la época en la que viajamos a México a tocar y ya se había iniciado el proceso de cambio acá, nosotros sin necesidad de negociar ningún tipo de discurso, ni económico, ni nada, fuimos con la camiseta del proceso de cambio y me Mm. acuerdo que como artistas divulgamos todo lo que Mm. pensábamos, creíamos, las expectativas que teníamos Ujú. al respecto y lo hicimos sin necesidad de estar comprometiéndonos, digamos, no con el partido ni nada. Claro, sin ser Teníamos, partidarios, simplemente exactamente, eran sus teníamos una propuestas. expectativa, lo habíamos apoyado Mm. y entonces éramos prácticamente como voceros del proceso. Qué lindo. Y Mm. ello un poco como que se cimenta más ahora con el proyecto junto a Tere, porque Tere no está alejada en lo absoluto de esta línea política y de conciencia social a través de sus temas. Eso es algo que nos une, efectivamente, eso es algo que nos une y claro, estamos, y eso es una cosa que yo lo agradezco con Tere también le digo, lo digo de manera pública, pero con Tere somos intérpretes, porque estamos Ujú. haciendo mucha música latinoamericana y música de acá como intérpretes, pero también estamos haciendo canciones mías, eso yo lo valoro, y ella me dice, Sí, hagamos canciones tuyas, propongamos lo nuestro también, y están eso como es que importante. jugando con ambas partes, ¿no? Sí, porque además nos permite actualizarnos. Somos Ujú. intérpretes, estamos haciendo canciones muy antiguas, algunas muy antiguas, que nosotros pensamos que siguen estando Vigentes, ¿no? en vigencia, Claro. exactamente. Pero cuando canto canciones, cuando cantamos canciones mías, estamos frescos y actualizados dentro de nosotros, Claro, es como un mostrar que están también viviendo como artistas, ¿no? proponiendo en el presente. Claro, no viviendo solamente del pasado y además del pasado de otros, Así es, porque son letras de otros, de otra subjetividad. exactamente. ¿Cómo ve hoy Mau Montero a la Bolivia en la que trabaja y para la cual prepara, digamos, sus materiales artísticos? ¿Cómo está la Bolivia de hoy? Mira, a mí la Bolivia de hoy me confunde mucho. Eh, Tengo un montón de aspectos en los que estoy de acuerdo, Ujú. me siento bien y sobre todo el viajar me ayuda mucho a esto, a reafirmarme en mi raíz. Y me doy cuenta de varios alcances que hemos logrado y eso me alegra mucho. Sin embargo, también creo que en otras cosas el proceso de cambio se ha desvirtuado, creo que hemos perdido y estamos como en otros lugares, tenemos que seguir peleando con la corrupción, tenemos que seguir apuntando a, de alguna manera, encontrar horizontes que estén más a cabalidad con lo que estamos diciendo. Creo que nos hemos perdido un poco entre lo que es el discurso y lo que es la acción, ¿no? Pienso que ahí no nos estamos jugando bien. Entonces, es un momento bien complicado, es un momento bien complicado para hablar de política, porque hago la crítica, ¿no? Y la he hecho varias veces por Facebook. Hago una crítica al gobierno y entonces toda la gente del gobierno salta y me pone de la oposición y me dice, vos eras antes un cantor comprometido y ahora eres de este otro lado. Cuando hago la crítica a la oposición y digo, bueno, esto me parece que ha hecho bien el gobierno, vienen otros y me dicen, es que eres un oficialista, que esto, que el otro, ¿no? Y me resulta tan complicado poder dar Una opinión un propia. parecer, Ujú. ¿no? Desde lo más sincero Ujú. mío como artista, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos juega esto? A que los artistas prefieren no hablar.
de política. Y entonces, claro, ahí el sistema nos juega mal, pues porque nos termina anulando. Claro. Y eso no puede ser. Entonces, nosotros todavía, con Tere, retomando esto, mantenemos el discurso político en nuestros conciertos acorde a las convicciones que mantenemos todavía, ¿no? Te Y eso es bien preguntaba, importante. claro, sobre la Bolivia de hoy, no solo tomando en cuenta la posición de gobierno, Claro. normalmente cuando a todos los invitados les pregunto de ello, automáticamente se gira, ¿no?, a hablar de gobierno. Es decir, la política no solo se gesta en el Estado, no solo se gesta en la Casa Grande del Pueblo, en los ministerios, la política también está en las calles, está en la gente. Nosotros somos agentes muy políticos, como paseños, como bolivianos, ¿no? Sí, pero ahí yo hablaría más de realidad, porque en base a lo que tú me preguntas, creo que nadie va a poder eludir la realidad, claro, de Estado que tenemos. Claro, pero ¿no? esa realidad de Estado también ha conformado una sociedad X, una sociedad específica, que es la sociedad en la que estamos hoy. Tú decías ya un elemento de ello, como que hay personas que salen por un lado, por otro, y ello yo creo que refleja, más allá de las opiniones de cada uno de los lados, refleja un interés del ciudadano boliviano por dialogar o reflexionar o pelearse en última instancia, esté mal o bien, por su realidad política, por su país. Y eso es una cuestión interesante. Es interesante desde el punto de la participación, pero para participar yo pienso que debería haber formación. Entonces ahora como la democratización de los espacios, sobre todo, no sé, las redes, el internet, el WhatsApp y todo, nos permiten decir lo que nos viene en gana, sin ningún tipo de filtro. Es complicado. Entonces yo pienso que podemos entrar en procesos más bien de desinformación, ¿no? Y que creo que estamos, Claro. que de alguna manera no nos permiten ver bien lo que está pasando en realidad. Genial. A profundidad, eso es lo importante, genial. Gracias, Mau, te agradezco muchísimo. El tiempo se me acaba, son 51 minutos y creo que nos hemos pasado, pero una hermosísima charla. Te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a ti. No puedo charlar con toda la gente como charlo contigo. Te agradezco. No te preocupes que nadie nos ha escuchado. Espero que... ¿Acaso ves a alguien acá? Muchas gracias, Mau. Te agradezco un montón. Muy bien. Chao a toda la gente. A través de la doble 88.3 FM hemos conversado durante estos últimos minutos junto a Mau Montero, con Mau Montero y con toda una realidad que se abre a través de su historia. Recuerde que nuestra entrevista puede verla también a través de nuestra página de Facebook en Avellala Culturas Radio y que el próximo fin de semana estaremos con más hablando con algún otro de nuestros artistas. Gracias y que pase una excelente semana.